viernes 16 de octubre. Seguimos todavía con el ciclo de conferencias en memoria del maestro Gerardo Villegas, y el día de hoy nos va a presentar el tópico titulado Conversión de fotones descendente, Photon Down Conversion, para incrementar la eficiencia de celdas solares de silicio, el doctor Israel Vivaldo de la Cruz, quien es profesor investigador de nuestra facultad y quien tiene adscripción al programa educativo de Ingeniería Mecatrónica. Me voy a permitir leerles una breve semblanza del doctor Vivaldo para presentarlo debidamente. El doctor Vivaldo de la Cruz es pionero en la fabricación de celdas solares basadas en tecnología de silicio, utilizando el efecto Photon Down Conversion, obteniendo resultados prometedores que pueden escalarse a producción de celdas de gran área. Tiene experiencia en salas blancas para la fabricación de dispositivos optoelectrónicos inorgánicos. Desarrolló e implementó una técnica que permite la fabricación del campo eléctrico retrodifusor en celdas solares de silicio. Ha desarrollado prototipos en el campo de la solarimetría, piranómetro basado en el efecto fotovoltaico y seguidor solar de precisión para pirheliómetro. Es licenciado en electrónica por parte de nuestra casa de estudios, de nuestra facultad, la institución donde también realizó sus estudios de maestría y doctorado en el Departamento de Dispositivos Semiconductores. También realizó una estancia postdoctoral en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Doctor Vivaldo, adelante, por favor. Muchas gracias, doctor Luis Abraham. Buenas tardes. Antes que nada, agradezco la invitación del doctor Luis Abraham para participar en este ciclo de conferencias. Muchas gracias. Bien, hoy voy a platicarles un poco sobre celdas solares en general, y el tópico en particular es la conversión de fotones descendentes, mejor conocido como Photon Down Conversion, con la intención de mejorar la respuesta espectral e incrementar la eficiencia de celdas solares de silicio. Bien, antes de hablar directamente en el tópico, quiero platicarles un poco sobre el consumo de energía y cómo es que es tan importante el campo fotovoltaico, que desafortunadamente ha estado un poco rezagado a nivel nacional y a nivel internacional. Bien, aquí les muestro una gráfica en donde vemos el consumo de energía a nivel mundial, en este caso para el año 2019. ¿No? Este reporte recién salió de la Agencia Internacional de la Energía. Es la primera vez, yo reviso esta información cada año, y es la primera vez que nos dan la información en exajoules, ¿no? Nos dicen que la cantidad de energía que se consumió fue de 583.9 exajoules, ¿no? ¿Cuál sería el equivalente? Pues 5.83 por 10 a la 20 joules. Un número poco grande. A mí me sorprendió que lo dieran en exajoules por el hecho de que en todos los años previos a esta edición siempre daban esta información en mTOEs, ¿no? Un mTOE son millones de toneladas equivalentes de petróleo. ¿Y por qué lo hacían así? Por el hecho de que la energía primaria, o la principal fuente de energía que se utiliza en el mundo, pues es el petróleo. Entonces, de ahí que no venía digamos, en términos de joules, sino en mTOEs. Así pues, me di la tarea de llevar a cabo la conversión, y entonces la cantidad de energía que se consumió en 2019 fue de 13.946 millones de toneladas equivalentes de petróleo. Bien, ¿por qué este tópico? Bueno, pues porque los combustibles fósiles, sabemos, en algún momento se van a agotar, y pues también quisiera compartirles un poco al respecto. Aquí tenemos las reservas totales probadas de los principales combustibles fósiles: petróleo, gas natural y carbón. Limité la información a
Norteamérica, más sin embargo es un reporte de todos los países, ¿no? Y por ejemplo, para México, ¿no? Nosotros tenemos 8.3 años al día en el cual se va a acabar el petróleo, ¿no? Debido a que este 8.3 es reservas, producción. Tenemos 0.3% de petróleo de las reservas mundiales y debido a la razón a la cual nosotros estamos produciendo, extrayendo el petróleo de nuestras, digamos, del país, nos corresponden 8.3 años. Después de esta fecha, pues podemos olvidarnos del petróleo de México. Para el caso del gas natural es un poco más crítico porque el número de años que tenemos para poder extraer este recurso es de 5.3, ¿no? Y en general podemos observar que, pues, aunque algunos países tienen, digamos, buenas reservas de estos combustibles fósiles, la realidad es que han disminuido bastante a lo largo de los años. Aquí está el caso del carbón, ¿no? El carbón es el combustible fósil que más contamina en el proceso de obtención de energía, de tal forma que se busca que se utilice la menor cantidad de carbón, ¿no? México tiene reservas de 0.1% del carbón del mundo y debido a que en México digamos, el aprovechamiento de este recurso está, digamos, limitado, pues tenemos buena cantidad de años para poder explotar este recurso. Lo único bueno dentro de todo este campo energético es que las emisiones de dióxido de carbono han ido disminuyendo a partir de ciertos convenios que se han llegado a nivel internacional, ¿no? En 2009 se emitían, en el caso de Norteamérica, 6.226 millones de toneladas de dióxido de carbono y cada año, no, bueno, 2010 se incrementó, pero a partir de 2016, inclusive por ahí hubo un pico, empezó a disminuir hasta que en 2019 ya estamos por debajo de los 6.000 millones de toneladas de dióxido de carbono que se emiten cada año a la atmósfera. ¿Y por qué es importante esto? Porque el dióxido de carbono pues es uno de los gases de efecto invernadero que están provocando cambios climáticos muy importantes y nocivos para el ser humano y para el planeta. Bien, otro aspecto muy importante de todo esto es la generación de energía eléctrica. ¿Por qué? Porque hoy en día básicamente no existe ninguna aplicación en donde no utilicemos la energía eléctrica. La utilizamos para generar cualquier producto o servicio, ¿sí? Entonces, algo muy importante es saber de dónde proviene la energía eléctrica, ¿sí? Los principales recursos que se utilizan para la energía eléctrica son combustibles fósiles, para la gran cantidad, básicamente para todos los países, ¿no? En el caso de México, en 2018 se generaron 349.3 terawatts hora y para el 2019 subió a 364 terawatts hora. La demanda de energía eléctrica crece y crece conforme crece el desarrollo tecnológico, ¿no? Uno de los campos que está haciendo que crezca mucho la energía eléctrica es el sector automotriz. El sector automotriz está desarrollando y está cada vez introduciendo más al mercado los vehículos eléctricos. Dichos vehículos eléctricos pues tendrán que cargarse. Estas estaciones de carga pues terminan conectándose a una central termoeléctrica. En la central termoeléctrica se utilizan combustibles fósiles. De tal forma que entonces debemos de cambiar nuestras fuentes de generación de energía eléctrica de combustibles fósiles hacia energías renovables, ¿sí? Por mencionar, ¿no? Para México 2019,
De estos 364 terawatts hora, solo 23.8 vienen de la hidroelectricidad, ¿no?, que es una energía renovable, mientras que los parques eólicos y los parques fotovoltaicos ya superan a la electricidad porque ya son 37.8 terawatts hora. Más sin embargo, ¿no?, todavía lo que domina sigue siendo gas natural y petróleo, ¿no? La mayoría de las centrales termoeléctricas en el país son de ciclo simple. Entonces, en países más desarrollados son de ciclo combinado. Todos ellos utilizan gas natural. Entonces, México y el mundo debe cambiar la forma en la cual se genera la energía eléctrica. No podemos prescindir de los combustibles fósiles, mas sin embargo sí debemos de incluir a las energías renovables y disminuir el uso de estos combustibles. Bien, ¿por qué es tan importante el campo fotovoltaico?, ¿no? Acabamos de mencionar que la energía que se consumió está en el orden de los exajoules, está de 10 a la 20, mientras que la energía que nos llega del Sol fuera de la atmósfera es de 5.24 por 10 a la 24 joules, ¿sí? Fuera de la atmósfera, en la superficie de la Tierra, nos llega alrededor del 30%, sigue estando en el orden de yotajoules, ¿sí? La cantidad de energía que nos llega del Sol supera por mucho nuestras necesidades energéticas mundiales. Entonces, de ahí la importancia de que debemos cambiar a fuentes de energía renovables, ¿no? Además, el Sol es es la fuente de energía que nos provee fuentes de energía secundarias dentro de la Tierra, debido a que las masas de aire las origina el Sol, las mareas las origina el Sol. Entonces, la energía eólica proviene de forma indirecta del Sol. Y claro, la energía fotovoltaica utiliza los rayos directamente para convertir a energía eléctrica de corriente directa. Así pues, debemos de cambiar nuestro consumo de energía, debemos de dejar los combustibles fósiles que están contaminando el planeta y a nosotros como seres humanos para llevar una vida más amigable con el planeta a partir de los recursos renovables. Bien, entonces, este es un espectro de radiación del Sol, ¿sí? Las celdas fotovoltaicas lo que hacen es convertir la energía radiante del Sol en energía eléctrica de corriente directa. ¿Cómo lo hacen? Ahorita vamos a explicar un poco más adelante, pero aquí quiero revisar el espectro de radiación del Sol debido a que la radiación que predomina en la superficie de la Tierra está en el rango visible. El rango visible es desde los 400 hasta los 700 nanómetros aproximadamente. Fuera de ese rango, el ser humano no es capaz de ver dicha luz, mas sin embargo sí está ahí la radiación. Así pues, entonces este espectro rojo es la cantidad de fotones, ¿no?, la cantidad de energía que nos llega del Sol. Esta energía, por supuesto, se puede medir y es lo que se conoce como irradiancia espectral. Es la potencia por unidad de área y por longitud de onda, ¿sí? Cada longitud de onda le corresponde una potencia. De esta forma nosotros podemos determinar cuál es la cantidad de energía que se puede obtener de cierta zona a partir de las celdas solares. Bien, aquí tengo un mapa de cómo está la radiación digamos, en el mundo, y podemos observar que México tiene una gran potencial del uso de la energía del Sol, ¿no? Estamos dentro de esta franja donde
la cantidad de energía que nos llega es superior a 6 kilowatts hora por metro cuadrado, ¿sí? 6 kilowatts hora por metro cuadrado es mucha energía, ¿sí? Mucha energía, de tal forma que si nosotros cubrimos la superficie, digamos, de los techos de los edificios de una ciudad, tranquilamente se puede obtener la energía que se consume a lo largo del año, ¿sí? Sin embargo, el gran problema de la energía solar fotovoltaica, por supuesto, es el costo de instalación de estos dispositivos, el cual incluye otros factores. Bien, ¿qué es una celda solar? Bueno, ya lo mencioné, convierte la radiación del sol en energía eléctrica de corriente directa. ¿Cómo lo hace? Una celda solar, en términos muy básicos, es un diodo de unión, ¿sí? Un diodo de unión, el cual, donde normalmente, cuando se fabrican estos dispositivos, se parte de un semiconductor tipo P, para que después, mediante un proceso de difusión o de implantación, se genera la capa N, de tal forma que obtenemos el diodo de unión. Bien, la diferencia entre un diodo comercial y una celda solar radica en varios detalles, pero en esencia es que la unión en una celda solar es una unión superficial, ¿sí? Cuando me refiero a unión superficial es que el espesor de la zona N, que es la zona donde llega la radiación del sol, es de alrededor de 0.5 micrómetros, ¿sí? Y el espesor total, ¿no?, de una celda fotovoltaica comercial, lo normal es que sea menor a 200 micrómetros, ¿sí? Es una celda extremadamente delgada. El panel fotovoltaico que se compra es mucho más grueso, pero es por los procesos de fabricación del panel. La celda en sí es extremadamente delgada, 200 nanómetros, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede dentro de este dispositivo? Bueno, pues cuando llega la luz sobre la superficie, ¿no?, una cantidad de esa energía se pierde por reflexión, ¿no? Una superficie que es bastante lisa, lo que va a hacer es reflejar la luz, ¿sí? Va a reflejar la radiación. Entonces, este es uno de los primeros factores por los cuales se pierde eficiencia en celdas solares, ¿sí? Luz que se refleja en la superficie. Más sin embargo, la otra cantidad de luz sí alcanza a penetrar en el dispositivo. Entonces, la luz que penetra en el dispositivo se absorbe dentro del semiconductor tipo N, dentro del semiconductor tipo P y en la zona de unión, que se conoce como ancho de región de carga espacial, ¿sí? Entonces, se absorbe en diferentes zonas y las diferentes zonas donde se va a absorber va a depender de la energía del fotón incidente, ¿sí? Si el fotón es altamente energético, eso implica que tiene un alto coeficiente de absorción, pensando en silicio, y se va a absorber cerca de la superficie. Conforme la energía del fotón disminuye, se va a absorber a mayores profundidades. Pero la idea de la celda solar es que esos fotones que tienen una energía superior al ancho de banda prohibida del silicio, que es de 1.2 electronvolts, generen par electrón hueco, ¿no? Rompan enlaces en la matriz de silicio y generen pares electrón hueco, ¿sí? Una vez que se generan pares electrón hueco, estos tienen que difundirse a través de la zona P y a través de la zona N para alcanzar el campo eléctrico. Una vez que alcanzan el campo eléctrico, esos portadores minoritarios en exceso los separa el campo eléctrico de tal forma que se lleva una acumulación de portadores en la zona N y también una acumulación de portadores en la zona P. Esta acumulación de portadores de carga positiva y de carga negativa respectivamente, lo que va a ocasionar es una autopolarización del dispositivo. De esta forma, la celda fotovoltaica entra en un estado de autopolarización y se lleva a cabo la fotogeneración.
¿sí? La corriente de iluminación. Mientras que en sentido contrario está la corriente de recombinación o la famosa corriente en inversa del diodo, la corriente de saturación. ¿Sí? Así es como funciona y cuáles son los mecanismos básicos de pérdida de eficiencia. Ya les mencioné uno, es pérdidas por reflexión. El siguiente es pérdidas por transmisión. Los fotones que no tienen la energía suficiente para ser absorbidos, es decir, fotones con energía menor a 1.12 electronvolts, van a atravesar y no van a ser absorbidos. Si no son absorbidos, no generan energía eléctrica. Las pérdidas por termalización. Estas se deben a que muchos de estos, la termalización y recombinación, es que muchos de estos fotones, por ejemplo, este de termalización es cuando el fotón llega, pero por ejemplo es un fotón azul que está por arriba de los 3 electronvolts. Entonces, cuando este fotón se absorbe, el par electrón hueco que se genera, el electrón brinca muy por encima de la banda de conducción, está muy por arriba de la banda de conducción. Al estar muy por arriba de la banda de conducción, tiene mucha energía cinética y termina chocando con cualquier partícula que esté dentro del material. En cada impacto pierde energía y en ese impacto genera calor. Entonces son pérdidas por termalización. Y también tenemos pérdidas por recombinación. En el caso de las pérdidas de recombinación es que cuando los fotones son absorbidos y generan los pares electrón hueco, ese par electrón hueco tiene que viajar ciertas distancias, ¿sí? Y las distancias va a depender del espesor del emisor, que es la zona N, y de la base, que es la zona P. Si esta es de 150 micras, por darle un número, pues, y la longitud de difusión no es lo suficientemente grande, entonces ese portador de carga libre que se generó a través de la luz va a terminar recombinándose dentro del material y los perdemos. Mientras que otras pérdidas son por resistencia serie y resistencia paralela. Esta celda fotovoltaica que tiene que unirse con otras celdas para formar un panel fotovoltaico, por supuesto tiene estos dos factores de resistencia, los cuales son directamente relacionados con el proceso de fabricación. Si nosotros, esta celda fotovoltaica, tiene que incidir luz sobre una superficie, pero ¿cómo vamos a colectar la luz? ¿Cómo vamos a recolectar la energía eléctrica? Bueno, pues necesitamos pads metálicos sobre la superficie. Si el proceso de fabricación de esos pads metálicos en la superficie no es de forma correcta, entonces vamos a incrementar bastante la resistencia serie. Esos pads están digamos, en la zona frontal y también en la zona posterior para poder colectar la energía eléctrica que se genera. Mientras que la resistencia paralela es que en el proceso de fabricación, si nosotros no cuidamos el proceso de fabricación, podemos tener corrientes de fuga en los bordes del dispositivo, ¿sí? Al tener corrientes de fuga en los bordes del dispositivo, va a disminuir la resistencia paralela y ese es un factor de pérdida de eficiencia. Mientras que otro factor es el de recombinación superficial. Los fotones de más energía, que en este caso pues, son los fotones violeta, azul, ultravioleta, que llegan a la superficie, son aquellos que se van a absorber también muy cercanos a la superficie. Al absorberse cerca de la superficie y que el semiconductor tiene que tener, digamos, en donde acaba, muchos enlaces sueltos. Esos enlaces sueltos fungen como centros de recombinación. Entonces, el par electrón hueco, en vez de viajar hacia la zona del campo eléctrico, hacia la zona de la unión, se recombina en la superficie. Entonces, no queremos que los fotones con mayor energía sean absorbidos cerca de la superficie. Y ahí es donde entra en juego el proceso de photon down conversion. Pero ahorita vamos a platicar al respecto.
Bien, antes de llegar a eso, ¿cuáles son los parámetros importantes de las celdas solares? Por supuesto, pues que nos interesa extraer potencia eléctrica de estos dispositivos. ¿Cómo extraemos potencia de los dispositivos? Pues a partir de su curva de corriente-voltaje, un dispositivo que genera potencia, pues tiene que tener potencia negativa, y eso implica que tiene que estar en el segundo cuadrante o en el cuarto cuadrante. Dispositivos que están en el primero y en el tercer cuadrante son dispositivos que consumen energía, ¿sí? En el caso de las celdas solares, están en el cuarto cuadrante, ¿sí? Entonces, una fórmula básica que nos provee la corriente de una celda fotovoltaica y que nosotros al simular podríamos graficar, pues resulta que es muy parecida a la de un diodo de unión común, ¿no? Esta. Lo único que le agregamos es menos IG, donde IG pues es la fotocorriente, ¿sí? Bien, dentro de este gráfico, los parámetros que nos interesan son el voltaje máximo, la corriente máxima, el voltaje de circuito abierto, la corriente de cortocircuito. A partir de estos vamos a obtener otros factores de suma importancia, como son la eficiencia, el factor de llenado y la potencia máxima. La potencia máxima simple y sencillamente será el producto de la corriente máxima por el voltaje máximo, ¿sí? Digamos, la potencia máxima que podemos extraer de este dispositivo, ¿sí? El factor de llenado no es más que este rectángulo, ¿sí? El factor de llenado es importante debido a que es un indicativo, el cual nos dice cuántos fotones, qué porcentaje de fotones se están utilizando para, para generar energía eléctrica, ¿no? Un factor de llenado de 0.6 implica que el 60% de los fotones que se absorbieron y que generaron pares electrón hueco y que participaron en la fotogeneración, realmente los estoy utilizando para extraer potencia de ese dispositivo. Mientras que la eficiencia, que es el parámetro que siempre, lo primero que revisamos, pues simplemente es la potencia máxima que puedo extraer del dispositivo entre la potencia de entrada. La potencia máxima de salida netamente es una potencia eléctrica, mientras que la potencia de entrada es radiación, es irradiancia, ¿sí? Son fotones por unidad de superficie y por unidad de tiempo. Esta es una fotografía de una celda fotovoltaica fabricada en los laboratorios de INAOE, en donde podemos observar toda la zona oscura es la zona donde inciden los fotones del sol, mientras que de este lado obtenemos las líneas, los buses metálicos, los pads, a través de los cuales vamos a colectar la energía eléctrica, ¿sí? Entonces aquí tenemos la gráfica, ¿no? Si esa celda la mantenemos en obscuridad, pues vamos a graficar un diodo, ¿no? Tenemos la gráfica de un diodo, mientras que cuando lo iluminamos, tenemos la misma gráfica, pero se desplaza y termina en el cuarto cuadrante y está trabajando para generar energía eléctrica de corriente directa. Bien, aquí nada más para aclarar el asunto. Esta fórmula básica, esta IG, termina siendo en una celda convencional, está dada por esta ecuación, la cual por supuesto implica muchos términos importantes en una celda fotovoltaica. Por mencionarles, serían los portadores minoritarios electrones en el lado P, el coeficiente de difusión de esos portadores minoritarios, huecos, la longitud de difusión de los huecos, ¿no? La concentración de portadores minoritarios huecos en el lado N, el coeficiente de difusión de esos electrones, la longitud de difusión de esos electrones. S es la velocidad de recombinación en la superficie, ¿sí? Esto simplemente es I0, y esta I0 es la corriente de saturación del diodo, ¿no? De un diodo de unión. Mientras que esta IG está acá,
Y pues aquí ya se involucra alfa, que es el coeficiente de absorción, el cual es función de la longitud de onda o de la energía del fotón, ¿sí? Y otros parámetros. Y ya ahora sí llegamos a lo que es conversión de fotones descendentes. ¿En qué consiste? Bueno, como les mencioné, los fotones de más energía que se absorben en la superficie normalmente los perdemos por recombinación, ¿sí? Entonces, la idea del no conversión es que esos fotones no se absorban en la superficie, sino en una capa superior, se conviertan en fotones de menor energía que se absorben a mayor profundidad, ¿no? Aquí tengo este esquema sencillo. ¿Y en qué consiste? Llega un fotón con una energía alta, pensando en azul o ultravioleta, ¿no? Entonces, un material que presente el efecto conversión de fotones, lo que va a hacer es absorber este fotón de alta energía y lo va a convertir en dos o más fotones de menor energía. Si pensamos en 3 electronvolts, pues va a generar, por ejemplo, 2 de 1.5 electronvolts. Si te genera 2 de 1.5 electronvolts, eso todavía es suficiente para generar pares electrón hueco dentro de la celda de silicio. Entonces, en vez de tener un fotón, ahora tienes dos fotones. Eso implica que en términos de eficiencia cuántica podrías superar la unidad, ¿no? Por esta conversión de fotones hacia abajo. Entonces, ya no pierdes energía por termalización y también aprovechas porque disminuyes las pérdidas por recombinación. Entonces, esa es una gran ventaja dentro de los dispositivos. ¿Cómo podemos saber que un material presenta la conversión de fotones? Bueno, un aspecto básico sería medir la fotoluminiscencia. La fotoluminiscencia es una técnica a través de la cual incidimos luz a un material y revisamos cuál es la generación de luz de ese mismo material, ¿no? En este caso, el material con el cual se empezó a trabajar este efecto es a través del óxido de silicio rico en silicio, ¿sí? O SRO. Este material, cuando se irradia con luz de ultravioleta, específicamente 330 nanómetros, y se mide la generación de luz, obtenemos este espectro, ¿no? Algo importante del SRO es que el SRO presenta este efecto de conversión de fotones únicamente cuando se le lleva a cabo un proceso de recocido, ¿no? Cuando el SRO recién se deposita, no presenta fotoluminiscencia, o más bien la fotoluminiscencia que presenta es bastante baja. Conforme se le hace el recocido a alta temperatura, en este caso fue de 1100 grados centígrados, se incrementa la fotoluminiscencia. El máximo ha sido de 180 minutos a 1100 grados y obtenemos ya fotoluminiscencias bastante elevadas. Bien, ¿cuál es la estructura de una celda solar con este proceso de conversión de fotones? Bueno, tenemos, este es digamos, un esquema general en donde tenemos el diodo de unión a partir de un semiconductor tipo P, un semiconductor tipo N, ¿no? Y para disminuir las pérdidas por reflexión, en las celdas solares se texturiza la superficie. La texturización consiste en generar pirámides o una superficie que de tal forma que no permita que la luz se refleje en la superficie. Además, también funge como atrapamiento de luz, ¿sí? Entonces, aquí tenemos el diodo de unión y después agregamos un material que presente el proceso de conversión de fotones, que en este caso es el SRO, y debemos agregar los pads para la conexión eléctrica, para extraer la energía. Mientras que del otro lado, algo importante es generar el campo eléctrico retrodifusor. ¿Este en qué consiste? Este consiste en que muchos de los fotones no se absorben, digamos, por alguna razón en el proceso en el que atraviesan el semiconductor,
pero sí tienen la suficiente energía. Entonces, la idea de este campo eléctrico retrodifusor es no permitir, ¿no?, que los portadores de carga generados dentro del material se escapen a través de este contacto, sino que esos portadores de carga sean, digamos, rebotados a través de este campo eléctrico, ¿sí? Por eso es tan importante. Digamos, aquí tenemos pérdidas por recombinación superficial, aquí también tenemos pérdidas por recombinación superficial, pero aquí tenemos pérdidas por el contacto que está sobre toda la superficie. Entonces, para minimizar eso, agregamos este campo eléctrico retrodifusor, que básicamente es a través de un, digamos, es como un dopado extra a este material tipo P, porque este material es un P++. Así pues, el SRO que se utilizó para este primer proceso se depositó mediante la técnica de depósito químico en fase de vapor a baja presión, un horno LPCVD. Debido a que el SRO presenta diferentes emisiones en función del exceso de silicio, se controla el exceso de silicio a través del, digamos, de la razón del flujo de gases que se utiliza, ¿no? Para generar SRO se utiliza óxido nitroso y silano. Así pues, se utilizó o se eligió un R0 igual a 30, ¿no?, el cual en esencia es un exceso de silicio de alrededor del 7%. Se determinó un espesor óptimo de 80 nanómetros, entonces se buscó depositar este espesor, y a algunas celdas se les colocó BSF y a una no, para evidenciar el efecto, ¿no?, y diferentes tiempos de recocido, 20, 80 y 180, para tener diferentes grados de conversión de fotones. Entonces aquí tenemos el diagrama de bandas para una celda solar que incluye BSF, ya es diferente al de un diodo de unión, y simular digamos, este diagrama de bandas para generar una relación corriente-voltaje, pues habría que resolver algunas ecuaciones. En el proceso de fabricación, pues se requiere procesos de fotolitografía, entonces se utilizan mascarillas optimizadas para minimizar la pérdida de potencia debida al metal en la superficie, ¿no? Y claro, también el proceso de texturización. Así pues, los resultados experimentales es que se obtuvo buena intensidad de fotoluminiscencia para los diferentes tiempos de recocido a 1100 grados centígrados, como ya se esperaba, ¿no? Esta es una forma de corroborar que se depositó correctamente el material, ¿no?, a través de, en este caso es un espectro FTIR, el cual nos da, es una especie de huella, digamos, es la huella, es el que nos permite identificar el material, que en esencia son enlaces silicio-oxígeno. Bien, y los resultados de que esa fabricación del dispositivo. ¿Qué obtuvimos? Bueno, pues obtuvimos celdas solares, por supuesto. Ya fue, digamos, un proceso ya optimizado. El espesor terminó siendo de 85 nanómetros, se plantearon 80, pero terminó en 85. Y aquí observamos las curvas de corriente-voltaje. La celda 2 es la que presenta la mayor generación de potencia, la celda 3 también, pero la celda 1 y la celda 4, la celda 4 no tiene BSF, y entonces pues presenta, su respuesta es bastante pobre, ¿no? En términos de eficiencia, la mayor eficiencia alcanzada fue de 14%. ¿Con quién? Con una corriente de cortocircuito de 35 miliamperes y un voltaje de circuito abierto de 540 milivolts, ¿no? Son celdas que ya tienen una eficiencia comercial, ¿no? Los paneles fotovoltaicos que nos llegan de China vienen con esta eficiencia, 14%. Inclusive si es bastante económica, puede ser hasta de 12%. Algo importante dentro del
de las celdas solares es medir la eficiencia cuántica externa, la respuesta espectral y la eficiencia cuántica interna, porque nos permite determinar qué zona del espectro del Sol es el que estamos utilizando, ¿sí? Entonces, aquí una celda solar que no incluye el efecto conversión de fotones, normalmente su respuesta empieza por encima del azul, que son los 400 nanómetros. Empieza por acá, ¿no? Mientras que la respuesta, en este caso la eficiencia cuántica para nuestros dispositivos, está por debajo de estas longitudes de onda, lo cual indica que realmente estamos utilizando el proceso de conversión de fotones. ¿Sí? Entonces, logramos el objetivo de incrementar la respuesta espectral ¿de quién? De las celdas solares, y a la vez incrementamos la eficiencia, ¿sí? Bien, sin embargo, antes de que se me olvide, un factor aquí importante que olvidé mencionarles es la profundidad de unión. Debido a que el proceso de fabricación es colocar el SRO posterior a que se fabricó la unión, entonces el recocido a 1100 grados centígrados lo que va a hacer es modificarnos la profundidad de unión. Yo les mencionaba que la profundidad de unión, digamos, óptima para una celda solar de silicio ronda los 0.5 micras, mientras que aquí tenemos una profundidad bastante mayor a la, digamos, a la que se supone debe de tener una celda fotovoltaica. Digamos, 2.17 micras es muchísimo mayor a las 0.5 micras. Entonces, algo importante pues es determinar por qué sucedió eso. Entonces, por supuesto se puede hacer una simulación, pero la simulación es bastante compleja, ¿no? Mas, sin embargo, quisimos también visualizar el efecto del BSF, el cual dentro de lo que cabe es relativamente sencillo identificar o poder simular. Y pues tenemos aquí la estructura. Entonces se plantean las ecuaciones de continuidad para resolverlas y obtener la respuesta espectral, ¿no? Esta sería la fórmula. Y entonces se plantea la ecuación de continuidad para cada una de las zonas. En este caso es para la zona N+, para la zona del emisor, con sus respectivas condiciones de frontera, ¿sí? Entonces se plantea la ecuación de continuidad para la base, también con sus condiciones de frontera, y la ecuación de continuidad para la zona del BSF o del P+, ¿sí? También con sus condiciones de frontera. Una vez que tenemos esas ecuaciones de continuidad con sus condiciones de frontera, pues hay que darle solución a la ecuación diferencial. Y pues para no complicarnos, lo hicimos en software. Entonces el software pues, nos arroja la solución de la ecuación diferencial. Y solo para mencionarles, aquí está la solución de la primera ecuación diferencial, la segunda solución y la tercera solución. Entonces aquí, entonces, ¿cómo sé que esa solución es correcta? Pues una forma de revisar que estas ecuaciones, estas soluciones que nos otorga el software son correctas, pues hay que graficar estas ecuaciones, ¿no? Entonces se procede a graficar y entonces obtenemos la respuesta espectral dando todas las variables dentro de la ecuación, ¿no? ¿Qué obtenemos? Pues obtenemos la respuesta espectral que está en amperes por watt. Se hizo para un dispositivo de 150 micras de espesor y para diferentes profundidades de unión, ¿sí? Entonces, aquí lo que observamos es, digamos, la corriente total y la contribución de cada una de las partes del dispositivo. La zona azul sería la contribución del emisor, esta línea roja sería la contribución de la base y esta zona es la contribución de la zona de carga espacial. Esto es para 1.5 micras de profundidad de unión, para 2 micras de profundidad de unión
y para 3.9 micras de profundidad de unión. Después graficamos y observamos que entonces, pues, esperábamos esta respuesta, que la corriente disminuye cuando se incrementa la profundidad de unión, ¿no? Por ejemplo, 3.9 micras, la corriente es menor, ¿no? Cuando disminuye la profundidad de unión a 1.5 micras, crece la densidad de corriente. Sin embargo, todavía no visualizamos cómo es que el BSF está trabajando dentro del dispositivo. Para hacerlo, pues graficamos cada una de las contribuciones y entonces aquí sí podemos dilucidar eso, ¿no? Para una profundidad de unión de 1.5 micras, 2.1 y 3.9, ¿no? En este caso podemos observar claramente que cuando se incrementa la profundidad de unión, disminuye la contribución del emisor para longitudes de onda corta, ¿no? Por supuesto, la unión es más profunda, pero crece. ¿En qué zona? Crece para mayores longitudes de onda, para fotones menos energéticos. Entonces, si nosotros integramos esta zona, pues resulta que esta zona es mucho mayor. Al ser mucho mayor, esa es la respuesta del por qué el BSF realmente está bien implementado en los dispositivos, ¿sí? Y lo mismo sucede para el caso de la base, ¿no? Conforme nosotros incrementamos la profundidad de unión, disminuye la contribución de la base y conforme disminuye la profundidad de unión, pues crece la contribución de la base. Entonces, básicamente es que cuando nosotros modificamos la profundidad de unión, modificamos la contribución de la base, modificamos la contribución del emisor, pero podemos llegar a un punto en el cual equilibramos la ganancia-pérdida y podemos obtener grandes eficiencias sin tener profundidades de unión superficiales, los cuales complican los procesos de recombinación en la superficie y los procesos de termalización. Bien. Otro material que recientemente se empezó a trabajar es el carburo de silicio amorfo hidrogenado. Este se trabajó por la técnica de depósito químico en fase vapor activado por plasma, el cual también presenta el efecto double conversion, ¿no? En este caso se utiliza metano y silano para poder depositarlo, ¿no? Y también obtenemos grandes eficiencias, pero la zona de emisión es diferente a la del SRO, ¿sí? Pero algo importante de esto es que podemos, ¿no?, manipular la posición de la emisión de fotones a partir de quién, de la concentración de carbono dentro del material, ¿no? Aquí podemos observar cómo modificamos la posición de la fotoluminiscencia, la posición de la emisión de luz en función de este R0, ¿no? Y aquí está dónde emite el SRO y dónde emite el carburo de silicio, ¿no? El carburo de silicio emite más en la zona verde, ¿no? Y el SRO emite más en la zona roja, prácticamente infrarrojo. Pero si nosotros observamos, el SRO emite una zona, digamos, relativamente angosta, mientras que el carburo de silicio es mucho más ancha. Esto hace que entonces el carburo de silicio amorfo hidrogenado promete ser un mejor material para un proceso de conversión de fotones. Y sí, se fabricó una celda solar con carburo de silicio amorfo hidrogenado, el VOC creció, subió a 560 milivolts, la corriente de cortocircuito subió a 40.37 miliamperes y la eficiencia llegó a 14.85%, ¿no? Subimos casi 1% de eficiencia en el dispositivo. ¿Cuál es la gran ventaja del carburo de silicio amorfo hidrogenado? No requiere tratamientos térmicos a alta temperatura.
como no requiere tratamientos térmicos a alta temperatura, disminuye el costo de fabricación del dispositivo, además de que podemos trabajar con profundidades de unión superficiales, los cuales están reportados que son la mejor opción en los procesos de fabricación. Entonces, podemos hacer uso de este material. Sin embargo, nosotros pensamos, ok, si el carburo de silicio sin recocido térmico o sin tratamiento térmico emite y presenta el efecto de conversión, ¿qué sucede si hacemos un recocido térmico? Bueno, el primer problema que presentamos es que el carburo de silicio, al ser amorfo, ¿no? Normalmente se daña cuando se lleva a cabo un proceso de tratamiento térmico. Entonces, lo que hicimos fue pensar en no hacer tratamientos térmicos a alta temperatura y no por largo tiempo, sino por tiempos muy cortos, pensando en sí agregar el BSF. Entonces, lo que hicimos fue un tratamiento térmico a relativa alta temperatura, pero una menor temperatura que la de la profundidad de unión, que es de 950 grados centígrados, Celsius, y utilizar tiempos cortos. En este caso se utilizó 1 minuto solamente. Entonces, 1 minuto a 800 grados Celsius y ven el incremento de fotoluminiscencia. Previo al tratamiento térmico, el máximo rondaba los 45 K de emisión en unidades arbitrarias, pero con tratamientos térmicos de 1 minuto a 800 grados Celsius subió a más de 100 K, ¿no? Son más del doble. Entonces, eso nos motiva a que entonces podemos todavía incrementar más la respuesta espectral de la celda solar de silicio y también incrementar la eficiencia. Ahorita incrementamos casi 1, con esto podemos incrementar seguramente 1.5. Además, también mejoramos el proceso de texturización. Inicialmente teníamos una especie de almohadas, la reflexión en la superficie todavía era alta. Ahora tenemos una texturización mucho mejor, porque ahora sí ya tenemos pirámides en la superficie y la reflectancia promedio de silicio, especular, ronda el 36% y con este acabado disminuye a 13%. Entonces, esto en un futuro nos permitirá fabricar celdas fotovoltaicas basadas en silicio que incluyan el efecto Down Conversion y que incluyan BSF con eficiencias de 17-18%, tecnología nacional. Lo cual, por supuesto, va a ser muy importante para México. Y ya por terminar, existen una gran cantidad de tipos de celdas solares, algunas con muy alta eficiencia, ¿no? Pero nosotros trabajamos aquí con las celdas de silicio, debido a que son las que dominan el mercado internacional. Están las celdas multiestructura, ¿no? Estas son las de mayor eficiencia y son las que se utilizan en los paneles fotovoltaicos para los satélites, ¿no? Tienen eficiencias cercanas al 50%, diciéndonos que prácticamente se utiliza un fotón de cada 2. Son celdas de mucha eficiencia, pero estas celdas nunca van a ver el mercado debido a que son extremadamente caras. De ahí tenemos celdas de película delgada, celdas de arsenuro de galio y las emergentes. Las emergentes están las orgánicas que están desarrollándose bastante rápido. Bien, pues de mi parte sería todo. Muchas gracias. ¿Alguna duda? Muchas gracias, doctor Vivaldo. Fue una plática bastante interesante. Y bueno, vamos a pasar a nuestra ronda de preguntas finales. Si alguien de los presentes tiene alguna pregunta, levante su manita para que le podamos dar la palabra. Mientras se van animando, yo sí tengo una pregunta, Isra. Sí.
Mostraste unos datos muy interesantes al inicio de tu presentación, donde comentabas cómo es la situación crítica, ¿no? Del uso de combustibles fósiles y cómo, en este caso, la energía solar se vuelve una opción mucho mejor, ¿no? Entonces, ahí la duda es, mencionabas el número de años que todavía nos queda me parece que era bueno, mencionabas gas y petróleo, ¿no? Sí, Y mencionabas por ahí 8 años. ¿8 años a partir de este momento? O es que creo que esas gráficas decían 2018 o 8 años a partir de eh, 2018. Nada más esa es la duda que tengo. sí, la información, el reporte es 2020 con datos de 2019. Entonces, esos 8 años son a partir de 2019. Entonces ya casi nada, ¿no? Así es. Para el Mira, gas natural menos, porque reduce a 5 años. no, pues sí está crítica la situación. Estamos en los límites del uso de los combustibles fósiles. Sí, literal, ya lo último que queda, ¿no? Así es. Ya Bien. estamos exprimiendo los pozos. De ahí que, pues en realidad, la explotación de petróleo, que en su momento fue de términos convencionales, hoy en día en realidad lo que se hace es fracking. Nos estamos obligando a sacar el petróleo, porque ya nos sacábamos el petróleo convencional que está en bolsas de petróleo. Ah, mira, interesante. Gracias, Israel. Viridiana, adelante. Sí, gracias, doctor. Buenas tardes, doctor. Yo quería preguntar, no sé si lo comentó, lo que pasa es que me falló un poco el internet cuando comenzó a explicar, pero quería preguntar si había comentado cómo es que descendían los fotones cuando nos comentaba con la celda fotovoltaica. ¿Cómo es que descendían? Sí, tal vez voy a poner la gráfica, la figura. Gracias. Acá, digamos, los fotones inciden sobre la superficie, ¿no? Al incidir sobre la superficie, varios de esos fotones se reflejan por propiedades del mismo material, ¿no? Tiene que tener un cierto grado de reflexión, pero los fotones que se utilizan en una celda fotovoltaica están íntimamente relacionados con el ancho de banda del material, porque los fotones que tienen una energía superior al ancho de banda del material van a ser, son fotones con suficiente energía para generar pares electrón hueco, los cuales van a participar en la fotogeneración, porque los fotones que no tienen esa energía no se absorben. Entonces, aquí, de cómo bajan los fotones, en realidad depende del coeficiente de absorción, ¿sí? El coeficiente de absorción depende de la energía del fotón. Para los fotones de mayor energía, el coeficiente de absorción es muy alto, lo cual implica que se absorben cerca de la superficie. Cuando la energía del fotón disminuye, el coeficiente de absorción también disminuye, indicándonos que se absorben a mayor profundidad dentro del dispositivo. Ok, sí, ya. Muchas gracias. No, a ti, gracias. Gracias, Viridiana. Alfonso, adelante, Alfonso. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Sí. ¿Qué tal, doctor Vivaldo? Bueno, la temática a mí me pareció muy interesante, la verdad. Me interesa el tema. Tengo una pregunta nada más. Por ejemplo, en una celda solar photodome, bueno, como lo comentó, yo entendí que la superficie es mucho más irregular que en una celda comercial, ¿no? O sea, esto es para que los fotones sean absorbidos de una forma más adecuada. Esa sería como la pregunta. Si la superficie en la celda solar photodome es más irregular que en las celdas comerciales, que comentó que eran más lisas, por decirlo de algún modo. No, las celdas comerciales y en este caso las celdas photodome tienen un propósito, ¿no? Todas tienen ese texturizado. Ok. Y todas tienen el texturizado debido a que nosotros necesitamos disminuir las pérdidas por reflexión en la superficie.
Entonces, Ok. tanto las comerciales como esta incluyen este texturizado. Ok. Bueno, sería esa la pregunta nada más. Ok, gracias, Alfonso. Gracias, Alfonso. Israel, también ahorita me surge la duda. Tú platicaste lo que hiciste, la fabricación de tus celdas. La verdad es que me perdí ahí un poquito. ¿Es posible fabricar este tipo de celdas en tecnología de silicio tipo CMOS o es otro tipo de proceso? Más que el tipo de tecnología, el proceso, ¿no? El proceso de fabricación es similar al de fabricar transistores CMOS y si es diferente, ¿en qué pasos difiere? Bien, no, en realidad son procesos, hacemos, de hecho, ese es otro de los detalles que olvidé mencionar en la presentación, es que los materiales que presentan el efecto de conversión de fotones tienen que ser compatibles con el proceso de fabricación CMOS del silicio, debido a que hay muchos otros materiales que presentan el proceso Photodome, pero no son compatibles con el proceso de fabricación CMOS. Entonces es extremadamente complicado agregarlos a los dispositivos. En este caso, el SRO y el carburo de silicio morfohidrogenado sí son compatibles con el proceso de fabricación CMOS. Ok, y actualmente, ¿en qué estatus se encuentra lo que ustedes están haciendo? ¿Están próximos a patentarlo o están todavía haciendo pruebas? ¿Quieren todavía verificar algunos efectos? ¿Cómo van en ese sentido? Los resultados que presenté ahorita son celdas de 1 centímetro cuadrado. Entonces, una celda comercial, las celdas son de 4 por 4 pulgadas, son celdas de gran área. Entonces, ahorita estamos en el proceso de no fabricar en 1 centímetro cuadrado, sino fabricar ya en celdas de 4 por 4 pulgadas que nos permiten ensamblar paneles fotovoltaicos. Ah, pues muy bien, ya casi, ¿no? Ya casi están llegando a algo más de uso comercial, ¿no? O más con aplicaciones ya de tipo comercial, ¿no? Como lo que hay. Sí, sí, de hecho, la idea es que, pues, México, que estaba muy, muy rezagado en este campo, pues todavía estamos, por supuesto, a mucha distancia de los países del primer mundo, pero ya tenemos resultados tangibles y que podemos realmente decir, ok, tengo un panel fotovoltaico fabricado en México. Y de las investigaciones que se están realizando en otros lados, las más avanzadas, ellos en qué van, qué es lo nuevo que va saliendo. Y lo nuevo es que estos materiales de conversión de fotones en realidad no los trabajan muchos centros de investigación en el mundo. Somos relativamente pocos. Lo que sí es que muchos están trabajando, debido a que en el silicio pues es complicado trabajar debido a que pues ya prácticamente se hizo todo en silicio, ya tiene muchos años, es una tecnología muy madura. Entonces, algunos están explorando dopar este SRO o dopar los nitruros de silicio. De hecho, las celdas comerciales vienen con nitruro de silicio en la superficie. Ese tono azul que nosotros observamos es nitruro de silicio. Entonces, ellos lo que están intentando es al nitruro de silicio agregarle el efecto de una conversión mediante un dopado a través de tierras raras. Sin embargo, eso complicaría pues, que esas celdas vean el lado comercial, debido precisamente a las tierras raras. Entiendo. Muchas gracias. ¿Alguien más del público que quiera preguntar algo, que quiera hacer algún comentario? Parece que no. Bueno, entonces le damos las gracias al doctor Vivaldo por la plática que nos vino a presentar.
No sé si es la primera vez que nos haces el favor de venir a presentar algún material aquí a la maestría, pero ten por seguro que no va a ser la última. Te vamos a invitar en lo futuro porque nos parece muy interesante lo que estás haciendo y nos gustaría que nos mantuvieras actualizados con respecto a los avances de tu investigación. Muchas gracias, doctor Luis Abraham. Con gusto estaré con ustedes nuevamente. Muchas gracias. Bueno, jóvenes, pues con esto damos por concluido el seminario de la maestría de automatización en este viernes. El próximo viernes tenemos otra charla y en el transcurso de la semana les estaremos haciendo llegar el póster con la información del tema y la hora. Muchas gracias, cuídense mucho, buen fin de semana y nos vemos en el próximo seminario. Si quieres ya puedes dejar de proyectar tu pantalla, Isra. Sí, me parece perfecto.